Fin. Así que tengo muchas ganas. Bueno, por fin vamos a seguir avanzando en mi dormitorio con los proyectos aún en la cabeza que quiero hacer. No sé si está colgado ya el vídeo. Por fin tengo puertas de armario, que seguramente habéis fijado un día que delante del armario abierto tenía cortinas colgadas. Eso significa que delante de las ventanas no puse nunca cortinas, porque si no toda la habitación iba a ser cortinas. Tengo ganas mil en colgar estas cortinas, que ya las tengo que comprar, a ver qué tal, cómo queda. Y vamos a hacer más. Voy a pintar esta pared verde, voy a pintar de nuevo. No es porque no me gusta el verde, solamente porque es muy complicado de crear una armonía aquí en esta habitación con unos ciertos tonos de colores con este color verde. Así que se va fuera. Y esto no es todo, porque también voy a transformar la cajonera Hembres. Así que vamos a empezar. El objetivo principal para esta habitación es crear un ambiente acogedor, pero al mismo momento crear armonía entre los colores y ocultar sobre todo ruido visual. La cajonera en sí está muy bien, está en muy buenas condiciones, pero he cambiado de gusto y de estilo, así que le vamos a dar un aire nuevo. Como tengo que pintar varias cosas, y algunas cosas tengo que pintar 2 veces, ya lo sé, voy a aprovechar muy bien el tiempo. Así que primero voy a preparar el mueble, es decir, llenar estos agujeros de estos tiradores, porque les voy a cambiar por otros. Y de mientras que voy a pintar, por ejemplo, la pared, la masilla ya se seca. Ahora si lo cierro no lo puedo volver a abrir. Así que con un poco de cinta americana voy a crear un tirador temporal para poder pintarlo luego alrededor de la parte frontal del cajón. Y esto, obvio, lo guardo siempre, porque nunca se sabe, en otro proyecto los voy a querer utilizar. Para tapar los agujeros de los tiradores antiguos voy a utilizar el Agua Plus de madera, de la marca Basian, que siempre utilizo esto toda mi vida, ya lo sabéis, desde el principio del canal. Normalmente tengo el de blanco, ahora justamente tengo este color porque lo tenía para otro proyecto y lo que hago es aprovechar. Y luego este color de la masilla tampoco se va a ver, así que no importa. Vamos a ello. Bueno, ya he puesto la primera capa y también en la parte encima también había como unos pequeños golpes. El resto del mueble está súper bien. Ahora se tiene que secar y lijamos, aplicamos una segunda capa que si haga falta y después pintamos. Después años de tener una pared medio pintada, es hora para pintarlo. Como he dicho que iba a aprovechar bien el tiempo, ahora mismo la primera capa de masilla se está secando, voy a pintar esta pared. Es importante que primero quitamos el polvo, telarañas, etcétera, porque si no se quedaría pegado en el rodillo y luego se verá en el resultado final. Y en la otra pared, al lado de la pared de ladrillo, tenemos el lienzo de mi hija. Mírala, menos mal que ha dejado de hacerlo, así que ahora sí que me entran ganas de pintarlo. Para que este tinte no vuelva a salir por la nueva pintura, voy a utilizar la pintura Isolfix de Bezier, que es antimanchas, tanto para humedad, grasas y rotuladores. Sobre todo, tiene acabado en blanco. Quisieras pintar la pared en otro color, serviría como una imprimación. Es decir, que después cuando pintas en un otro color la pared, estas manchas no te van a sobresalir en la pintura acabada. Lo voy a aplicar en la pared de ladrillo con brocha porque me hace más fácil, pero en las otras paredes lo utilizo un rodillo. La cubrición es altísimo, es increíble que solamente con una pasada se queda tapada todas las manchas. Con 2 manos se quedaría perfecto, así que eso es lo que voy a hacer. Es repintable ya en 20 minutos, así que la segunda mano podemos hacer rápidamente después. Y después, si deseas acabarlo con un color, puedes repintarlo con cualquier pintura plástica. Vamos a seguir con los avances de la cajonera. He hecho ya 2 manos de masilla de madera, así que lo que voy a hacer ahora es lijarlo para que se quede totalmente liso con el resto del mueble, y luego vamos a limpiar muy bien el mueble para quitar toda la suciedad, la grasa y también el polvo.
Voy a utilizar la pintura todoterreno también de la marca Bezier. Ya he trabajado con esta pintura y confío 100% en este producto. De hecho que es súper resistente. Tiene la imprimación ya incorporada, así que también ahorras trabajo. Una pintura que no descascaría, no se levanta, pero para conseguir esto hay que hacer dos cosas muy importantes. Uno es dejar secar el mueble totalmente entre 10 y 12 días. Y dos, cuando es un mueble con mucho trajín, como por ejemplo una mesa, es recomendable utilizar un esmalte o un barniz por encima. Estoy aplicando capas finas. Esto es mi mejor consejo que os puedo dar para tener un resultado espectacular. Y mientras que se seca la pintura, voy a aprovechar y colgar las cortinas. He decidido hacer una doble barra de cortinas con primero unos visillos y luego por encima unas cortinas más opacos. ¿Os suenan esas cortinas por casualidad? Pues sí, son las cortinas que han estado 7 años delante del armario. Están perfectas y por qué no utilizarlos, porque es justamente lo que buscaba, una cortina clarita o blanca, finita, donde pasa la luz, para realmente siempre mantenerlas cerradas. Con la puerta y la ventana esta pared realmente se queda bastante irregular y da mucho ruido visual, y que creo que con esas cortinas que a la vista es como más tranquilo, que no hay tanto ruido visual. Y de mientras ya se ha secado la primera mano de la pintura de la cajonera, así que ahora voy a hacer la segunda mano. Mira cómo se está subiendo el tono, va a quedar precioso. Como en su día mezclé esta pintura verde con tinte de pintura, es muy difícil de repintar porque quiero ir a un color más claro y me va a costar muchísima pintura. Así que esta pared enterito también voy a aplicar 2 manos de Isolfix para bloquear este tinte y para que no me vuelva a pasar este verde a través del nuevo color que voy a pintar. Seguimos con el mueble. Voy a sacar los cajones enteros sin vaciarlos, que no hace falta, y voy a hacer lo mismo. Solo elijo el mueble ligeramente y luego lo limpio bien quitando el polvo, la grasa, etc. Solo en las esquinitas hago con una brocha y el resto hago todo con rodillo para tener un acabado perfecto. En total he dado 3 manos. Esta parte del mueble ya le he puesto 3 manos, acabados perfectos, nada más que hacer. Los cajones de momento están puestos 2 manos, pero lo quiero primero volver a colocar dentro del mueble, entonces pintaré la tercera mano. Incluso a uno de los cajones vi aún un poquito el agujerito de tierra antiguo y he vuelto a aplicar un poco más de masilla. Ya me han llegado los nuevos tiradores, son estos negros y van así. Es fácil de instalar porque van con 2 tornillos desde la parte interior, por eso también he llenado el agujero del tirador antiguo, porque no se van a poder reutilizar. Solo hay que medir el centro y listo. Oh yeah, love it, I love it. Y estas son las cortinas opacas que he elegido para poner en la segunda barra. Los compré de ofertón por 20 euros, pero no me gusta que tienen lazos. A mí me gustan las que son totalmente rectos arriba, así que os voy a dar un trucazo. Colocamos los lazos por la parte de atrás de la cortina y los voy a coser con una costura recta por arriba y por abajo del lazo. Y ya está, es súper fácil. Empezamos a coserlos por la parte frontal, porque así puedo comprobar muy bien que el lazo se queda totalmente escondido por la parte de atrás y no se queda como visible arriba de todo. Voy cosiendo una costura continua y cuando llega a un lazo lo pongo por la parte de atrás y lo paso por la máquina. Nada más. Y así es como se queda con la costura hecha. Ahora vamos a hacer la segunda costura, que es por aquí por abajo.
Esta sí que le voy a coser por la parte de atrás porque así puedo comprobar bien que no voy saliendo del lazo, que lo hago todo recto, etc. Así que voy haciendo una costura continua también, aunque no haya lazo entre medio. Coloco en cuando hay el lazo, lo coloco recto y lo paso por debajo de la presatelas. A veces hay que ayudarle un poco, así que subo un poquito la presatelas, lo coloco por debajo y sigo cosiendo. Así es como se queda por la parte de atrás, con los lazos cosidos, y por la parte de delante se verá así. Tendrá una extra costura, pero ya os digo, una vez colgadas las cortinas no se va a ver. Si vas a cortar las cortinas a medida, es importante antes de hacer esto lavarlas para que la tela ya se ha encogido. Normalmente se encoge como un 4%. Y esto puede ser que cuando lo cortas primero a medida y luego los lavas de aquí un par de meses, que entonces se quedan demasiado cortas las cortinas. Es muy importante antes de que tomamos la medida que comprobamos que la barra de cortinas está igual de distancia a todos los lados. Después con unos alfileres voy a marcar dónde tengo que cortar las cortinas. Las quito y la vamos a coser. Primero compruebo que está exactamente igual en todas las partes. Corto la tela sobrante, dejo una margen de 4 centímetros para hacer 2 veces un dobladillo y quedarme con 2 centímetros de dobladillo. Esto lo voy a coser con punto recto. Y ya están listas para colgarlos. Ahora me tocan hacer 3 más. Me encanta cómo está quedando, de verdad da un cambio tan grande solamente en colgar unas cortinas. Estoy súper contenta con el resultado. Y ahora por fin voy a hacer algo que deseaba hacerlo hace un mogollón de tiempo, y esto es colgar la tela en la pared. Encontré este soporte en Amazon súper bien de precio. A mí personalmente me encantan las televisiones en la pared colgado porque queda muchísimo más ordenado recogido, que es una pared de pladur que por cierto no hay ningún problema de colgar televisiones en pladur hasta que coges siempre tacos de buena calidad. Y de hecho que es pladur, es súper facilísimo de pasar los cables por la parte de atrás para que se queden totalmente ocultas, y os voy a explicar cómo. Primero vamos a tomar las medidas de la televisión y saber hasta dónde llega la tele, para que el agujero que vamos a hacer va a caer detrás. Con una broca ancha vamos a hacer un agujero, una arriba y otra abajo. Abajo da igual a qué altura más o menos, pero que sea fácil para que llegar al enchufe. Y para que veáis que yo tampoco siempre hago todo perfecto, justamente he hecho el agujero donde está el soporte de las placas, el tabique. Pero bueno, no pasa nada, porque a la derecha quede suficiente hueco para pasar los cables. El agujero abajo le he hecho como 3 centímetros más para la derecha para que no me volviera a pasar lo mismo. La pared en el medio tiene placas de polispán, pero no están pegados a la pared de pladur, así que hay un hueco entre medio para poder pasar los cables. Con un trozo bien grande de alambre voy pasando de un agujero al otro para que sea como una guilla. Ahora primero con cinta americana voy cubriendo los extremos de los cables de la televisión para que no se dañen mientras que lo estoy pasando por la parte de atrás de la pared. Pongo el alambre alrededor de este extremo del cable y lo paso por el agujero para que el cable ya está puesto detrás del pladur. Ahora solamente tengo que estirar el alambre para que el cable vaya pasando y sale por el agujero arriba. Ahora soltamos el alambre y ya estaría listo. Yo solamente tengo que hacer un segundo cable, así que vuelvo a introducir exactamente la misma guilla y hago el mismo proceso. Engancho el alambre con el cable y lo estiro desde arriba para que vaya pasando y también sale de arriba. Este cable ha sido bastante más fina, ha sido muchísimo más fácil de pasar. Eso depende un poco del cable que tienes. Y listo, ya tenemos los dos cables puestos. Si deseas, puedes tapar estos agujeros con unas piezas especiales que he visto que venden en Amazon. Yo no lo veo necesario porque está detrás del mueble y de la tele, pero existen si quieres. Y ahora que ya está puesto los cables, toca a pintar la pared en este color, que queda muy bonito. Ahora voy a terminar de instalar el soporte de la tele. Toca a decorar porque ya tenemos terminado esta parte de la habitación. ¿Qué os parece cómo ha quedado?
esperaros al antes y el después. Sun's going down as I try to make my way through the crowd. Feeling alive, I love being by your side. It makes me shine. We got one summer, so let's make it count. You make me feel like everything's alright. Let's dance our problems away in the night. Love being right next to you. You'll be on my mind. I'll be dreaming about this till the end of time. We are young, we are free, down for the ride. Might be over tomorrow, but we got this day forever. Bueno, y donde he empezado el vídeo también lo termino, pero mira todo lo que ha cambiado de mientras en solo un vídeo. Lo he disfrutado mucho poder reutilizar cosas que ya tengo. Espero que vosotros también os animáis. Os dejo todos los enlaces de los productos que he utilizado en la cajita de información aquí abajo. Aquí ya queda poco para hacer, pero una cosa muy importante, y esto es la cama. Sí, os hago un tutorial cómo hacer una cama de matrimonio con cajones abajo. Atentos porque no tardará en salir. Os doy las gracias por venir a verme otra vez, para comentar siempre todos vuestros me gustas. Y solo hay que decir que si estáis suscritos al canal, activad la campanita y seguirme en las redes sociales, es imposible que pierdas el siguiente vídeo. ¡Chao!